Patriota, me llama una tía abuela de 3 que me quedan por allá en Antioquia y me dijo: mijo, explica la impunidad que las religiosas de este convento no entienden. Y le dije: tía, es muy claro, es que esos bandidos quieren que les perdonen 37.000 secuestros, toda la exportación de toneladas de cocaína, el reclutamiento de niños y todos los asesinatos, que no les den cárcel y que les entreguen el país. Me dijo: no, eso no se puede. Entonces, y me dijo: mijo, ¿y ustedes no quieren la paz? Claro, tía, pero con cárcel para esos bandidos. La paz sí, pero que no le entreguen el país a esos bandidos, porque ya los van a entregar. Y entonces miren esto. Dice un informe de la Procuraduría, no rebatido por la Fiscalía, que entre 1998 y el 2002 o el 2003 la FARC produjo 17.974 secuestros comprobados. Entonces no van a pagar cárcel, no van a pagar cárcel. Ese es el grupo campeón mundial de secuestro y de reclutamiento de niños. Solamente el 60% de los integrantes de la FARC fueron reclutados, secuestrados cuando estaban niños por esa organización. Y ese grupo es el campeón mundial de tráfico de cocaína. Y no van a pagar cárcel. Y les van a entregar el país. Y entonces esto no es por capricho. Es que de hacerlo, de darles todo eso sin cárcel, les dan un mal ejemplo. No solamente el riesgo de entregarle el país, sino que va a decir la juventud: hombre, aquí se enriquecen con cocaína y le entregan el país. Aquí matan y secuestran y le entregan el país. Una paz sin cárcel y con elegibilidad política para esos bandidos es una paz que el pueblo colombiano no va a respetar, porque la va a recibir como mal ejemplo. Estas son razones de mucho peso que han venido gravitando en las mentes de nosotros, queridos amigos. El presidente de la República, en el discurso de esta semana, creyó que a los colombianos nos engaña muy fácil. Nos dijo que los franceses estaban unidos, pero no nos dio la verdad: unidos contra el terrorismo. Esa marcha de 3.700.000 personas en las calles de París fue una marcha contra el terrorismo, no una marcha en favor de los terroristas, que es lo que Santos quiere en Colombia. Y el Centro Democrático tiene que ser muy claro para explicar estas preocupaciones. Déjenme hacer unas referencias a la economía. Oscar Iván le dejó a este país una economía próspera. En esa crisis de 2008-2009, Brasil decreció, México tuvo una caída del 6.4, Chile del 3.7, Colombia pasó positivo. Y le dejamos a Santos un país que podía crecer al 6% al año. Ahí lo han ido disminuyendo. ¿Saben cuánto invertía este país cuando nosotros llegamos? Entre inversión privada, doméstica e internacional, 22.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto invirtió en 2012? La herencia que Santos recibió, invirtió 90.000 millones de dólares. Siempre hay una diferencia de lo uno a lo otro. ¿Qué herencia le dejamos? Nosotros le dejamos una herencia para que el recaudo del gobierno nacional pasara de 68 billones a 110. ¿Y a dónde está la plata? ¿A dónde está la plata? Ese derroche. ¿A dónde está la plata? Ya, a mí me dijeron: no hablen Córdoba contra la mermelada, porque allá están diciendo en Córdoba que es que el Centro Democrático está en desacuerdo con la inversión regional. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión regional. Estamos en desacuerdo con varias cosas del gobierno Santos. Que un parlamentario promueva la inversión regional está bien, pero es que Santos los ha vuelto tramitadores de contratos, y eso es lo grave. Y Santos lo que ha hecho es derrochar en burocracia, en lo innecesario, en lujos, dar mal ejemplo. ¿Dónde está? Le preguntamos. La platica, la diferencia entre 68 billones y 110.
para que ahora nos digan, ya están hablando de que el déficit de este año va a ser de 20 billones. Esta semana decía que por el petróleo, que por el chikungunya. Hombre, si no se han gastado un peso. Hombre, qué incuria, qué improvidencia. Por los corregimientos por donde yo me he movido en estos días, toda la ciudadanía con el chikungunya, porque no tuvieron la providencia, la diligencia de fumigar a tiempo esos humedales. Y entonces en la transición del invierno al verano, cuando se empiezan a secar esos humedales, los charquitos y eso, vino todo ese zancudo, y hay que ver la tragedia de la comunidad. Para que nos venga a decir eso, el petróleo, por Dios, si la economía hubiera seguido creciendo al 60%, al 6%, la agricultura, la industria, todo eso, hoy no tendríamos problema de petróleo. Y si no hubiéramos incurrido en ese derroche, en ese despilfarro a manos llenas de este gobierno. ¿Y qué nos preocupa? Han puesto los impuestos. Los colombianos van a tener que pagar impuestos entre el 64 y el 74%. Hace pocos días me dijo una empresa importante, muy generadora de empleo de calidad en Colombia. Me dijo, me estoy yendo a poner una fábrica en Brasil y otra en México, porque mientras aquí me cobran un 74% de mis ingresos como impuesto, allá el 40%. Los echa la inversión. Estos días me visitaron unos que en el gobierno nuestro vinieron a sembrar madera en el sur de Córdoba, que cuánto le ayuda a este departamento a decir que se tenían que ir, porque no aguantaban nada la extorsión ni van a aguantar estos impuestos. Esta ciudad ya ha visto mejorar hoteles, en Cartagena eso creció enormemente por los estímulos nuestros. Ya sienten que les cambiaron las reglas de juego y los están echando. Entonces, ahora los efectos no se ven de inmediato, se ven en el largo plazo. Puede ser que la economía colombiana el año entrante no tenga un problema financiero, María del Rosario, porque tienen cupo para financiarse. Puede ser que no haya un problema económico, porque el gobierno está haciendo unas obras y hay unos sectores que no por el gobierno, sino por el dólar se van a recuperar. Agrícola, industria. Me dicen a mí, pero ¿los va a afectar la inflación, los costos? Yo diría inicialmente no, porque esos empresarios viven más pendientes del ingreso que del costo. Ellos dicen, denme ingreso con el dólar, que los costos los manejo yo. Puede que no haya problemas económicos en el año que empieza, pero sí empieza el país a tener unos problemas fiscales muy graves, de ingresos de gobierno, y a pagar los costos de esta reforma tributaria. Entonces eso puede ir creando una masa crítica contra el buen desempeño de la economía, que nos lleven los años que vienen a tener dificultades de financiamiento y además de la merma de ingresos fiscales, a tener ya daños, impactos negativos en la economía. El partido, esta reflexión, Núñez, la gran figura del Caribe colombiano, creó el Partido Nacional para su reelección y hacer la Constitución de 1886. Pero el Partido Nacional no sobrevivió. Fue de muy corta duración. Yo creo que alcanzó a elegir 2 presidentes después de Núñez. Después vino en 1910 la Unión Republicana de Carlos R. Restrepo. Tampoco duró, lo eligió. A su sucesor, que fue el presidente, ¿quién fue del 14 al 18? José Vicente Concha, lo eligió el Partido Conservador, que se enfrentó al Partido Liberal, que tenía como candidato en el 14, creo que era don Miguel Samper, no, era don Nicolás Esguerra, el candidato liberal de 1914. El partido, la Unión Republicana de Carlos R. Restrepo duró muy poco. Gaitán emerge con la UNIR y ese partido se acaba mucho antes de la muerte de Gaitán, cuando le truncan la vida a Gaitán, con lo cual fue la única manera de que no ganara la presidencia, porque la tenía asegurada. Ya su partido había desaparecido. Lo mismo ocurrió
con el doctor Luis Carlos Galán. Cuando lo asesinan, con lo que le evitan su elección presidencial, el nuevo liberalismo ya había terminado. El doctor Alfonso López Miquelsen, su candidatura presidencial que lo llevó ya al triunfo, se dio cuando ya había terminado la vida del movimiento revolucionario liberal. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que este sea un partido perdurable. Tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Empezando por el nombre, que es un nombre que sirve en cualquier momento, atemporal, centro democrático. Sirve hoy y dentro de un siglo. No es un nombre para una coyuntura, por sus tesis, que es el tener el equilibrio entre la seguridad y las libertades democráticas, entre la inversión y la política social, entre la austeridad y la política social, el equilibrio entre la democracia participativa y la representativa, centro democrático. Hay que cuidarlo. Yo les pediría que para candidatos de gobernación, alcaldía, consejos y asamblea, tengan en cuenta lo siguiente: nosotros tenemos el compromiso de presentar muy buenos candidatos y de construir partido. Déjenme decir esto: yo he tenido la responsabilidad de liderar la lista del Senado, pero una diferencia que tiene este partido con los que les mencioné es que mi carrera política hoy no puede tener ambiciones. El niño Jesús le trajo al nieto mío un tractorcito chiquito, y en el tráiler de ese tractor me trajo a mí unas cargas de pilas. Vamos a ver hasta cuándo me aguantan, porque este año en julio cumpliré 63. Pero la democracia colombiana me dio a mí todos los honores. Yo lo que tengo que hacer es las energías que el Creador me mantenga, dedicárselas a esta lucha por la patria. Aquí no hay un partido para elegir o sostener en la presidencia a quien tuvo la fortuna de ser un líder inicial. Nosotros tenemos que hacer de este partido un gran partido para Colombia. Y viene una coyuntura, que es la de estas elecciones. Primero, ¿cuál es nuestro equipaje para llegar a estas elecciones? Credibilidad. No tenemos maquinaria. Este es un partido necesario para Colombia y muy atípico frente a la historia. Si este partido no existiera, Colombia estaría hoy entre Santos y la extrema izquierda. Y la extrema izquierda aplaudiéndole el acuerdo con la FARC, para después poner a la FARC a llegar a la presidencia con la extrema izquierda y echar a Santos. Hay que caer en cuenta, lo utilizan como, le chupan rueda y después lo botan. Le chupan rueda para que incorpore la FARC al establecimiento y después ya lo botan. Y entonces, qué fortuna para Colombia.